Amigos y amigas del informativo Pico del Águila, muy buenos días. Estamos ya en el viernes, ya es fin de semana. Entonces vamos a una videoemisión con estos temas que siguen jalando mucho la atención y que no puede uno dejar de comentarlos. Pero bueno, disfrutando una calientita taza de café con leche, vamos a iniciar. Oigan, pues, esta frase la ha citado el presidente y quiero rescatarla. En una frase que representa la sabiduría oriental, la sabiduría china en específico, se dice que cuando nacía un niño, los asistentes al parto decían, ojalá le toque vivir tiempos interesantes. Y vaya que si todos los que estamos aquí en nuestro país en estos tiempos, nos ha tocado vivir tiempos interesantes. E incluso de ahí me permití usar la portada para este mes, 21 de junio, 20 de julio, donde pues, hay digo, me atreví a poner esa portada donde puse mi fotografía y la de nuestro gran presidente, con esa leyenda que también se dice en esa película de Troya. Esa frase la dice pues Aquiles, y pues yo la utilizo aquí para hacer un cambio donde dice que digan que viví en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, domador de corruptos. Pues bueno, vámonos rápidamente. Estamos ya, como dije, en el viernes, en el fin de semana. Estamos a 28 de junio del año 2024 y vamos a comentar. Pues también ya lo posteé algo. Oigan, ¿cómo ven? Parte de esos tiempos inéditos que estamos viviendo, esos tiempos interesantes, eh, lo inédito es ver que lograron sacar a los corruptos de su madriguera. Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crema innata del Poder Judicial. Y fue una especie como de sentarlos en el banquillo de los acusados para que escucharan los posicionamientos de los diferentes actores, donde también ellos hablaron, los diferentes actores del Poder Legislativo. Llama mucho la atención ver cómo a iniciativas del Poder Ejecutivo, con una iniciativa de reforma de ley, el Poder Legislativo convoca al Poder Judicial. Estos tres poderes representan la esencia de la República. Logra ver esta conjunción de manera directa entre dos poderes, el legislativo y el judicial, a instancias del Poder Ejecutivo. Eso es algo inédito. Ahora sí se le ve a nuestro país cara de república. Cabe mencionar que estuvieron en la sede del Poder Legislativo. Unos dicen que estuvieron en el Senado, a mí me parece que es la Cámara de Diputados, pero independientemente de donde haya sido, es la sede del Poder Legislativo. Ahí llegaron, por ahí desfilaron los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder anquilosado, enquistado en la cúspide de la impunidad, de la independencia mal entendida, donde no era posible que nadie los tocara y no querían que se les tocara ni con el pétalo de una crítica. Pues bueno, vimos desfilar a los 11 ministros encabezados por una medrosa presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que como dije, llevaba un rostro, una actitud medrosa, una actitud donde ella se veía hasta cierto punto intimidada. Pues ahí estuvo, se hablaron cosas sumamente interesantes, ahorita le voy a compartir una pantalla. Ayer no se pudo porque no sé qué pasa luego con la aplicación que no me ofreció ayer el compartimiento de pantalla, ahorita ya lo chequé, parece que sí se va a permitir. Bueno, aquí cabe mencionar que hubieron discursos muy interesantes. Disculpen ustedes que no me vaya yo a entretener con los discursos ya trillados de la Suprema Corte y que es un guión de ellos, que hablan de puro teoría, porque así Norma Piña, teoría, así Potisek, teoría, el otro Alcántara, teoría. No, no se salían del esquema, un poco la excepción fue Yasmín Esquivel, y digo un poco,
Pero la excepción completa en las manifestaciones de los ministros de la SCJN fue Lenia Batres Guadarrama, a quien se le ha dado en llamar la ministra del pueblo. Y pues bueno, me parece que la sesión fue abierta por el discurso del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien, fiel a su estilo, y yo creo que no nos defrauda, dijo cosas sumamente interesantes, de la cual solo rescato esta afirmación. Refiriéndose a la reforma al Poder Judicial, dijo: esta no es una reforma, es una revolución al Poder Judicial. Y miren ustedes, está tan bien dicha que voy a explicar por qué se debe entender efectivamente como una revolución. Una revolución trastoca los cimientos del orden establecido. Una revolución cambia completamente, es casi un giro de 180 grados, cuando no muchas veces es un giro de 180 grados. Y al menos hasta ahorita, eso es lo que se pretende con esa reforma judicial, con ese plan C que el presidente lo sugirió desde hace meses. Una revolución que va a trastocar, llevándose a cabo como debe de ser, hasta los cimientos más profundos del Poder Judicial, que se ha arraigado en la costumbre de la corrupción, de la impunidad, de la indiferencia, de la insensibilidad y de la injusticia para el pueblo. Esos son los cimientos podridos del Poder Judicial, y esta reforma revolución apunta a que tendrán que ser removidos este Poder Judicial desde sus cimientos. Obviamente, los ministros que hablaron, como ya dije, lo voy a repetir porque así me parece que es teoría, están hablando de honestidad, hablan de independencia, hablan de impartir justicia al pueblo mexicano como meros conceptos abstractos. Porque bien dijo Lenia Batres que eso es lo que se estaba haciendo, y vamos a ver también el discurso de Lenia Batres. Eso es lo que estaba haciendo la Suprema Corte. Nada más y nada menos, porque así fueron estos ministros que hablaron, entre ellos Norma Piña. Y solo hablaban de conceptos de justicia, de empatía, de respeto a la ley, como algo hueco, abstracto, que nunca vimos que aterrizara en sus determinaciones, en sus resoluciones, y mucho menos en sus intervenciones invasivas a lo estipulado por el segundo poder de la República, que es el legislativo. Cabe mencionar que aparte de Fernández Noroña, pues cada vez yo creo que se le tendrá que reconocer a Noroña que está para cosas más grandes. Yo quiero destacar su sencillez firme. Tiene una sencillez con firmeza, que es lo que necesita el pueblo. Pero bueno, déjeme decirles, también llegó ahí una diputada trans, me olvida el nombre, bueno, no tomé nota, amigos, y antes de que hablara Norma Piña, se apersonó y la acusó de corrupta a sus espaldas. La llamó corrupta y que por culpa de ella se había cometido un crimen más. Entonces, que fue lo que llamó la atención, el discurso de Noroña, la intervención de la diputada trans, el reclamo a la Suprema Corte y a su presidente en concreto, fue muy interesante. Luego viene también la intervención que espero compartírselas en pantalla de el exministro y expresidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que hasta arrancó aplausos por lo bien que dijo, bien que describió, porque él conoce al Poder Judicial desde sus entrañas. Y también escucharemos a Lenia Batres, la ministra del Pueblo. Además, quiero mencionar que el ministro Arturo Saldívar mencionó, ahorita lo van a escuchar, que la Suprema Corte convirtió al Poder Judicial en una justicia elitista que castiga la pobreza, que no tiene legitimación social y que en enero de 2023, que es los tiempos en que entra Norma Piña, se decidió enfrentarse a los otros poderes. Se extendió el nepotismo, pero más que nada, dice Saldívar,
se marcó una gran lejanía con el pueblo, de la Suprema Corte con el pueblo. Y la Suprema Corte, se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha en general, y que incluso, esto lo digo yo, llegó al extremo de intervenir en un momento electoral, esto lo dice Saldívar, donde le concedió una suspensión a favor de la oposición, donde le estaba otorgando algo que las urnas le negó a la oposición. Y algo también interesante, que todo esto, bueno, él remata que todo esto se hizo con la máscara de la independencia. Pero la intervención electoral del Poder Judicial de Norma Piña en concreto, de esta Suprema Corte, no solo fue otorgarle la suspensión favorable a los partidos de oposición, sino que intervino en el proceso electoral de manera descarada, y todos nos dimos cuenta de esto, dice más o menos Arturo Saldívar, y no tengo ninguna duda que se estaba refiriendo a las reuniones escondidas en lo oscurito que tuvo en diciembre pasado la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, con Alito Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional, el ministro Alcántara, y también estuvo ahí, creo que Santiago Cris Miranda, representante del PAN, de esto no estoy muy seguro, pero estuvieron también los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se trató ahí? Yo creo que no necesitamos tener mucha perspicacia para entender y deducir que esa reunión que la tuvo Norma Piña fue una reunión ilegal que pretendía buscar cómo evitar el triunfo de la Cuarta Transformación en las votaciones del 2 de junio. Yo creo que a eso se refirió el exministro y expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Déjeme ver qué otro, bueno, todo esto lo estaba comentando él, lo dijo en su discurso y como digo, lo vamos a pasar. Entonces, una ministra, como dije, medrosa, intimidada, y se le notó, pero el triunfo de la Cuarta Transformación se logró gracias al pueblo de México. Esto es muy importante que la gente sepa y se dé cuenta del verdadero valor de su voto. Esto no hubiera sido posible en el periodo neoliberal. Si va a ser 30 años, 3 décadas, recordemos que en diciembre de 1994, cuando entra Zedillo a reemplazar a Salinas en la presidencia de la República, por temor a que Salinas operara en contra de Zedillo y de su gobierno a través de los jueces de la Suprema Corte, Zedillo los cambia a todos. Algo que también llamaron reforma, pero que, como dijo el presidente, los quitó Zedillo, pero se fueron muy bien remunerados se fueron para no hicieran de todos. Bueno, desde esa época hasta acá, no se había hecho nada que obligara al Poder Judicial a dar la cara. Y cabe mencionar esto, el pueblo también debe de tenerlo muy en cuenta, por esas acusaciones que le hacen al presidente de que es autoritario. Fíjense, ¿qué clase de autoritario es el presidente? Que cuando él inicia en funciones en su sexenio próximo a terminar, los primeros meses, empieza a hablar de la reforma que es necesaria al Poder Judicial. Y dice el presidente que el Poder Judicial se reforme por sí mismo. ¿Tú conoces a un autoritario que diga eso, que respete y que diga yo no me voy a meter? Sino ustedes refórmense para que vean cómo cae por el suelo las mentiras cínicas, descaradas de la oposición, que siguen llamando dictador al presidente. Pues repito, ¿qué dictador dice, a ver, refórmense ustedes, yo no me voy a meter? Yo voy a respetar que ustedes actúen como deban de actuar en sus límites constitucionales para que se dé una reforma al poder que ustedes representan. Eso lo hizo el presidente. Y Lelo de la Rea toca ese tema también, donde dice que él intentó una reforma que sí avanzó en combatir el nepotismo, avanzó en temas de la impunidad, en temas de la cuestión de género,
en temas de evitar el acoso sexual, ya van a escuchar su discurso. Pero que una vez que entra Piña, esto se echa para atrás y todo volvió a ser el club de los amigos. Lo van a escuchar. Entonces, esto es interesante que el pueblo valore su voto, la importancia que tiene su voto, porque repito, esto no sería concebible si ustedes hacen un ejercicio mental y si Morena no hubiera ganado la mayoría en diputados y en el Senado. Les aseguro que estarían borrachos de soberbia los del Poder Judicial. Se volverían más intromisivos. Así que no se tome como un acto de buena voluntad la presencia de los 11 ministros. Se les tendrá que reconocer su apertura a asistir a la invitación. Pero de ninguna manera fue una obra de buena voluntad de ellos que tuvieran ganas de darle la cara a la sociedad. Fueron obligados por cerca de 36 millones de votos de los mexicanos. Y bien por los legisladores y el presidente que lanzó la iniciativa en febrero pasado, bien por los legisladores que están acatando la voluntad popular. No hay vuelta de hoja. La reforma va como la plantearon incluso en campaña y como la esbozó el presidente en su plan C. Cuando le echaron abajo los diputados de oposición el plan A, reforma constitucional. Cuando le echaron abajo la Suprema Corte el plan B, que era reformas a las leyes secundarias de la iniciativa de la ley de la energía eléctrica. Y otras más que echaron abajo, la del INE, también la de reforma del INE. Y otras más que también le echaron abajo. Ese fue el plan B. Entonces dijo el presidente, pues vámonos al plan C. ¿Te imaginas un dictador aceptando las resoluciones ilegales de la Suprema Corte, respetándolo? ¿Te imaginas que un dictador es así? Que respeta incluso las resoluciones ilegales del Poder Judicial. Pues qué clase de dictador es. Entonces, pues vengan las dictaduras. Si así va a ser un dictador, pues bienvenida a la dictadura. Pero bueno, como dije, eso ya se ya lo tocaremos ya más en concreto. Ahorita vamos a escuchar el discurso de Saldívar, amigos y amigas, porque eso está sumamente interesante. Miren, caramba, otra vez me desaparecen el de compartir pantalla. No es posible. Aquí está, compartir. Espero que esta sea. Efectivamente. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo. A ver, una pequeña desaparición de la pantalla. Lo voy a regresar, amigos y amigas, porque de verdad, ¿dónde estamos? Dijimos. Ahí estamos. Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo, su amable invitación. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara
para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual. Generamos una justicia digital completa. Tuvimos una escuela profesional, judicial profesional, con una nueva carrera judicial. Se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. La reunión de piña con Alito Moreno. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular.
La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Presidente Juan Ramiro, un mensaje final, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues como estamos viendo, amigo, bueno, déjeme hacer la mención de que este video lo estoy tomando del portal de Conexión MX, de ahí estoy tomando este extracto del discurso de el exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Vamos a intentar buscar ahorita, no intentar, sino que ya tenemos más donde viene el... Muchísimas gracias. Vámonos al discurso de Lenia Batres, que también, como dicen por ahí, no tiene desperdicio. Nada más que vamos a ver si ya está por ahí. Ese es el de la ministra presidenta. Vámonos ahí, a ver. De miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el... Bueno, estamos escuchando nada más el audio de la ministra del Pueblo, Lenia Batres Guadarrama, porque como les digo, aquí ya me desapareció otra vez. Ay, ay, ay. Bueno, vamos nuevamente a regresarnos. Y Poder Judicial que necesita de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria. la lana. 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público,
obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado, y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Bien, pues. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, Muy buena debemos propuesta. generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción. Es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara
elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Gracias, ministra. Vamos ahora a escuchar al ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, creo que ya está bastante claro lo que se dijo, pero quiero rematar un comentario sobre este gran discurso de la ministra del Pueblo, Lenia Batres. Fíjense lo que dijo. De todo lo que dijo, que es muy importante, bueno, hay cosas que a mí se me quedan, ¿no? Está diciendo que en las resoluciones finales de la Suprema Corte, que ella ya las da como inatacables, como definitivas, propone Lenia Batres que sea una resolución compartida con los otros poderes. De esta manera se puede evitar que la Suprema Corte se erija, lo que el presidente no quiso hacer con el Ejecutivo, se erija en el poder de los poderes. Eso es lo que está haciendo la Suprema Corte. Entonces, cuando Lenia Batres dice que estas resoluciones finales no sean tomadas únicamente por la Suprema Corte, sino que sea compartida con los otros poderes. Por ejemplo, si van a dejar libre, como lo ha hecho la Suprema Corte, a delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada, que no sea la Suprema Corte la única que los deje libres, sino que pase también por una opinión y calificación y participación del Legislativo y del Ejecutivo. Y algo que afirmó antes también me parece sumamente interesante, es lo que ha trastocado la Suprema Corte. La supremacía no es de la Suprema Corte. La supremacía es y debe ser de la Constitución. Y recuerdo que el presidente en meses anteriores decía que se llega al cinismo, se ha llegado al cinismo en los pasillos de la Suprema Corte, cuando dos abogados discuten y que uno de ellos dice, bueno, pues vamos a ver qué dice la Constitución, y el otro, representando la corrupción que existe, dice, no, vamos a ver qué dice la Suprema Corte. O sea, ese comentario rescata y sintetiza el abuso, la supremacía que ilegalmente se ha atribuido a la Suprema Corte en sus resoluciones, donde ella se ha situado por encima de la Constitución. Y bien dice Lenia Batres, aquí la supremacía es constitucional, no es del Poder Judicial. Y nosotros, refiriéndonos a los ministros, jueces y magistrados, no somos los dueños del Poder Judicial. El dueño es el pueblo mexicano, que tiene en todo momento, artículo 39 constitucional, el derecho inalienable de hacer los cambios que considere pertinentes. Pues amigos, los dejo yo con esta video emisión. Ojalá la mediten, la reflexionen, la comenten incluso, y no pierdan de vista que estos cambios, estos tiempos interesantes se están viviendo gracias a los casi 36 millones de votos que dijimos, ya estamos hasta la madre de los abusos del Poder Judicial, y venga la reforma como lo ha estipulado el presidente, venga el plan C. Pues amigos, que tengan ustedes una excelente mañana, vamos a estar en contacto, y un excelente fin de semana. Nos vemos en estos días. El domingo esperamos ya vernos en el programa de sábado, Domingos de Misterio y Revelación. Que tengan ustedes un excelente viernesito. Hasta la vista, babies.